Capítulo 1. Los orígenes. Sección 6B. Historias de la infancia. Parte 5. En esta fotografía está Lupe, mi hermana, y yo en 1989 cuando estaban pavimentando la calle. Debido al accidente que sufrí, muchos de mis recuerdos se perdieron, y entonces también volvieron los terrores nocturnos. Mi viaje interminable en la oscuridad, en ese lugar entre mundos, hacía que me despertara cada noche. Mi mamá a veces se daba cuenta y me decía: Francisco Arturo, no te quedes ni te espantes. Algunas otras veces cuando mi mamá nos despertaba yo me ponía de pie y me dirigía a donde estaba Eira. La despertaba y le pedía que me contara algo, solo para saber que aún estaba en este mundo y no estaba en aquel lugar intermedio. Y bueno, por otra parte, estaba por terminar mis días de kinder. Esos días fueron, digamos, los más felices en la escuela porque no sufrí de bullying y me gustaba mucho convivir con los amiguitos. Cuando llegué a la primaria, me topé con que quisieron inscribirme, pero no me aceptaron porque yo todavía no cumplía 6 años. Esto fue en septiembre de 1987. Mi mamá se tuvo que esperar hasta octubre, cuando ya tenía 6 años, para poderme meter a la escuela. En ese tiempo mi mamá estaba enseñando a leer a esta Eira, porque como ella no sabía leer todavía correctamente, la habían reprobado los maestros. En aquel tiempo el reprobar no era mal visto, ni por profesores ni por alumnos. Sin embargo, también era algo que no querías que sucediera. Pero no pasaba nada por reprobar, no te veían mal, ni te marcaban, ni decías: ay, perdí un año de mi vida, ni nada. Simplemente sucedía y ya. Mi mamá aprovechaba también para enseñarme a mí a leer. Y su sorpresa fue que aprendí más rápido que esta Eira. Cuando me presentó en la escuela, como yo ya sabía leer y escribir, la maestra me aceptó sin problemas. En el salón, donde solo había 2 niños que sabíamos leer, una niña hija de un maestro y yo, entonces nosotros ayudábamos a los otros niños a leer y la maestra nos daba premios con dulces. La maestra de primero fue relativamente muy linda con nosotros, de repente sí se enojaba. Bueno, cuando nos daba dulces yo iba a buscar a Eira para compartirlos, pero los chicos de su salón, que eran de tercer año, me comenzaron a hacer burla por buscar mucho a mi hermana y me apodaban Eirito. Ese fue mi primer apodo en la escuela. Poco después, unos niños me apodaron Frankenstein, porque me gustaba estar leyendo, ya que también la maestra tenía cuentos infantiles y me puse a leer algunos de ellos, aunque el de Frankenstein no lo leí. También tengo que aclarar que yo era el más pequeño en estatura y edad de aquel salón. Esta fotografía es de cuando cumplí 8 años. Aquí está mi hermano Javier, mi papá, Lupe, soy yo y un vecino. Las burlas de los niños me desanimaban, pero nuevamente mi mamá siempre supo darme palabras de aliento. Me contó 2 historias, la de Frankenstein, precisamente porque le conté que me apodaban Frankenstein, y la del patito feo. Me dijo que hay gente que disfruta ver a los demás debajo de ellos, que le gusta humillar a las demás personas y necesitan hacerlo para ser felices, y que los hay por todos lados, que son tantos que no puedes ir peleando con todos ellos, y tampoco puedes desanimarte cada vez que te encuentras con uno, porque son demasiados, que lo único que puedes hacer es ignorarlos. Y me dijo unas palabras muy importantes, que solamente las palabras hieren si tú aceptas que te hieran. No importa cuántas veces te las repitan, no importa cuántos insultos te pongan, solamente te van a herir si tú aceptas que te hieran. Que la vida es muy larga y que los momentos de angustia son muy cortos comparados a la vida entera. Me preguntó que si yo ya tenía amiguitos y le contesté que sí, que tenía algunos. Entonces ella me dijo que yo tenía que volver a la escuela para ver a mis amigos y que no me importaran las burlas de los demás. Por otra parte, para esas fechas mi tía Kika se casó con un muchacho llamado Juan Manuel Aguiñaga. Del matrimonio nacieron 3 niños, Juan Antonio, Karina y Liliana. Él es Juan, mi tía Kika, mi tía María, mi tío Saturnino Prado, mi tía Juana Prado, y él es Tony, Juan Antonio. En la hora del recreo, mis amigos se juntaban con los otros niños que me molestaban, entonces yo no podía juntarme tanto con mis amigos.
Y fue entonces que mi amiga imaginaria, la dinosaurio, me decía que en la hora del recreo buscara piedras. Y me puse a buscarlas detrás de los salones. Y ella me explicaba que algunas de las rocas eran de la época de los dinosaurios, que si estaban lisas es porque habían estado en un río, que si había conchitas en ellas es porque habían estado alguna vez en el mar y que eran fósiles. Y si tenían marcas circulares es porque habían estado cerca de un volcán. Toda, toda la parte trasera de los salones era de tierra y había muchos lugares donde buscar piedras. Habían escarbado mucho y había muchas piedras interesantes. Yo tenía la esperanza de que mi hermana Lupe se acordara de más cosas que yo, es decir, de aquel lugar lejano que a mí todavía me aterraba. Recuerdo que también Brenda tenía esos anhelos. Realmente esperábamos que Lupe pudiera hablar para comenzar a preguntarle cosas, pero le preguntamos demasiadas cosas. Eso hizo en ella un fenómeno que se llama implantación de recuerdos falsos. Eso es muy común cuando te preguntan cosas que están encaminadas a algo y sucede mucho en personas que han sufrido un trauma que realmente no se acuerdan y a través de las preguntas les implantan un recuerdo falso, también en la hipnosis y cosas similares. Nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿arriba la gente camina en las nubes o la gente se alimenta de luz? Y ella al inicio nos decía nada más sí o no. Ya después con los años contestaba que la gente caminaba en las nubes, que si se alimentaba de la luz del sol, y cada vez fue aumentando las respuestas en su elaboración y nos dimos cuenta que realmente era eso, que estaba respondiendo a lo que nosotros queríamos escuchar. Por eso le dejamos de preguntar. La esperanza de que alguien me contestara esas preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué venimos a hacer, nacía cada vez que un nuevo familiar nacía. Recuerdo que sentí esas mismas ganas de preguntarle a mi primo Tony cuando nació, el hijo de mi tía Kika, cuando lo vi por primera vez, pero no fui tan específico al preguntar, para no implantarle recuerdos falsos. Me di cuenta que él realmente no recordaba nada, y que en realidad casi nadie lo hace, que realmente el que Brenda y yo teníamos un poco de recuerdos era algo muy extraño, no era común. Esta es mi mamá, este soy yo, mi tío Daniel, en una fiesta de mi primer aniversario, bueno, mi primer año de vida y una vecinita. Cuando tenía 6 años me gustaba ir caminando al mercado, comprarme una caja de dulces y una de chicles y pasaba por las calles vendiéndolos. Con el dinero que juntaba me iba a los videojuegos y era mi forma de entretenerme. No tengo la menor idea de dónde se me ocurrió hacer tal cosa, solo recuerdo que cuando mis papás se enteraron me regañaron, pues me explicaron que era muy peligroso que un niño saliera a vender solo, por todos los peligros de que te pueden robar y esas cosas. Esta es mi hermana Lupe cuando estaba en el kinder, en 1989. No, 1990. Sin soltar a la bebé. Cuando mi hermana Lupe iba a cumplir un año, hubo una boda cerca de la casa y fuimos invitados. También lo fue la esposa del albañil cuyo esposo había desaparecido para esas fechas, que es el que robaba el material. Mi mamá cargaba a Lupe, porque si la soltaba esta comenzaba a llorar. Mi mamá estaba sentada cerca de una mesa pequeña plegable, donde estaba colocando un vaso de cerveza del cual estaba tomando y sus amigas lo estaban rellenando constantemente. Entonces la señora que también estaba borracha, se acercó a mi madre y la comenzó a insultar, alegando de que por su culpa su marido la había abandonado, pues ella fingía que su marido estaba desaparecido. Entonces la señora tomó por el cabello a mi mamá y con la otra sujetó a mi mamá de los brazos porque mi mamá no podía soltar al bebé. Y entonces, como estaba cargando al bebé, estaba imposibilitada tanto de las manos y con la otra mano le estaba jalando el cabello. Entonces mi mamá comenzó a patearla. La señora cayó al piso y entonces mi mamá se quitó las zapatillas y comenzó a golpearla con el talón del pie. Todo sin soltar a la niña y sin levantarse de la silla. Entonces las vecinas cargaron a la señora que aún seguía insultando a mi mamá, se la llevaron lejos y una amiga de mi mamá, compañera del trabajo de costura, indignada porque la señora la había atacado cuando estaba con la niña, se dirigió a la señora para darle otra golpiza. Sin embargo, las vecinas no dejaron que se le acercara. Se siguió peleando verbalmente ahora pero con la amiga de mi mamá, y fue ahí donde la señora dio a entender que ella había matado a su marido y que lo había arrojado a un canal de aguas negras.
Las amigas de la señora se la llevaron y ayudaron a que se diera la fuga y jamás fue vuelta a ver. Y bueno, es el relato breve de esta sección. Fin de la sección 6B.